Guadalajara desde Quito, Ecuador. Navegando en internet me encontré con esta imagen y dije, no se diga más. Voy a hacer ese buzo porque me encantó. Y pues buscando la fuente de la imagen me asomaron muchas más. Y como dato curioso pude notar que es una prenda que la vende Zara o la vendió en algún momento en alguna colección, y también la ha usado, además de algunas otras modelos, Yasmín Toques, que es la nuera de nuestro vicepresidente ecuatoriano. Lo cual quiere decir que ahora las prendas tejidas a mano están en tendencia y debemos aprovechar. A mí me encantó realmente esta prenda, como la ven, y la quise tejer con ustedes. Obviamente hay prendas que por ser de pasarela no van a encontrar ustedes el patrón, pero he querido romperme la cabeza con este rompecabezas de Granny's para compartir con ustedes. Así que manos al tejido. Los materiales que vamos a usar para hacer este lindo buzo son lana Yasmín en color turquesa, azul, blanco y naranja. Esta es lana Yasmín, pero con una pequeña diferencia. Esta es lana jaspeada. ¿Sí ven ustedes que tiene chispitas mezcladas de dos colores? Y queda muy bonito el tejido. A diferencia de la lana Yasmín, que es matizada. Esa tiene varios colores. Entonces vamos a usar así. Voy a tejer con un crochet de número 6. Voy a usar tijeras, aguja lanera y no me puede faltar mi cinta métrica para tomar mis medidas. Miren, amigas, esta linda blusa se compone de 3 diferentes figuras, las cuales luego se convierten en grannies al unir cada pieza. De estas azulitas vamos a hacer 52. 36 van a ir en el pecho y las mangas y 16 del pecho hacia la cintura. Estas de aquí, que son unos cuadraditos de color naranja con blanco, vamos a tejer 42, de las cuales 26 van al pecho y las mangas y 16 del pecho hacia la cintura. Y estas piezas, que son la mitad de este cuadradito, de estas vamos a tejer 8. Yo en mi blog les voy a dejar toda la indicación por completo. Vamos a empezar con esta pieza, la de color naranja con blanco. Y empezamos con el nudito de inicio, que ese ya saben ustedes que no cuenta. Y vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar con punto deslizado. Y aquí yo les voy a enseñar un puntito para que se vea mejor el acabado y no subir con cadenitas. Entonces aquí tenemos ya la cadena que sacamos del punto deslizado y me voy hacia adentro y hago lazada. Paso el punto, aquí hago lazada, paso, pero en este hilito de aquí que queda atrás como espaldita, paso el hilo, saco mi lazada y termino el punto. Y sigo tejiendo normalmente. Ahora vamos con punto alto y cadenita. Vamos a tejer 2 puntos altos. Cadenita. 2 puntos altos. Cadenita. 2 puntos altos y cadenita. Cadenita. Tienen que estar
8 grupos de 2. Vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 3. Y en total van a haber obviamente 16 puntos altos. Así. Cadenita. Vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total 16 puntos. Ahora voy a irme por aquí, por la cadenita que está inclinada en el primer punto, para pasar así. Y luego solamente vamos a recortar y listo. Cierro con punto deslizado y está la primera parte de mi rueda. Ahora vamos con el color naranja. Vamos a doblar un poquito la lana. Les hago de esta manera porque como todo el saco es con granis, la mejor manera para que no se suelte el hilo, no se zafe, es esta. Doblamos así un poquito. Y me voy a ir aquí, donde terminamos, en este espacio. Pasamos el hilo y en el primer punto paso doble. Es decir, con los 2 hilos. Luego la segunda cadenita voy a pasar y luego me regreso aquí, en esta espaldita que queda. Ahí paso. Hago mi lazada y termino el punto. Luego voy a tejer punto alto, 2 cadenitas y ahí mismo tejo 2 puntos altos. Todos los hilos que quedan colgantes luego vamos a desaparecerlos, no se preocupen. Ahora tejo una cadenita. Me salto al siguiente espacio. Es decir, paso 2 puntos y aquí donde quedaba la cadenita de espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Una cadenita y voy al siguiente espacio tejiendo 2 puntos altos. Dos cadenitas y ahí mismo 2 puntos altos. Tejo una cadenita y voy al siguiente espacio tejiendo 2 puntos altos. Tejo una cadenita y me voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Dos cadenitas y 2 puntos altos. Una cadenita y en el espacio que viene 2 puntos altos. Una cadenita y al espacio que viene repetimos esta puntita de acá haciendo 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ahora una cadenita y en el espacio que queda 2 puntos altos. Cadenita y ahora suelto un momentito el hilo, voy aquí a la cadenita que está acostada aquí, paso por ahí, paso el hilo hacia atrás y vamos a recortar para luego rematar. Y está listo nuestro cuadradito.
De estos, como les dije, vamos a tejer 42. Ahora vamos a tejer las puntitas que vendrían a ser la mitad del cuadrado. Para hacer la mitad del cuadrado, así como esta de aquí, voy a formar un aro mágico y pasamos el hilo y subo una y dos cadenitas. Hago una de separación y luego tejo 2 puntos altos. Cadenita de separación y luego 2 puntos altos. Cadenita de separación, 2 puntos altos. Cadenita de separación, 2 puntos altos. Cadenita de separación y un punto alto. Vamos a cerrar el aro mágico y tiene que quedarme así. Un punto alto al principio y uno al final, y 1, 2, 3, 4 grupos de 2 separados por una cadena, es decir que van a haber 8 puntos. Vamos a recortar y rematamos. Ahora vamos con el color naranja. Y asimismo voy a doblar un poquito para poder hacer el inicio. Seguido de las primeras cadenitas, en este espacio paso el hilo. Y la primera cadenita la voy a subir con las 2 hebras. Luego paso la cadenita y me devuelvo hacia la espalda del punto. Saco lazada y tejo. Ahí mismo voy a tejer punto alto. Una cadenita, me salto los 2 puntos y en el espacio 2 puntos altos. Cadenita, me salto los 2 puntos altos y en el medio vamos a tejer 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Cadenita, voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Cadenita y voy al último espacio para tejer 2 puntos altos. Voy a recortar y listo. De estos triángulos vamos a tejer 8 y ahora vamos con las ruedas de color azul. Ahora vamos por las rueditas. Es súper fácil, amigas. Pongan atención. Comenzamos con el color turquesa y vamos a tejer 8 cadenitas. Hago el primer nudito que no cuenta y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos con punto deslizado. Y asimismo voy a empezar el primer punto, no subiendo cadenitas, sino así. Aquí está la primera cadenita del punto deslizado. Paso hacia adentro y tomo el hilo. Tejo, hago una lazada y paso. Me devuelvo hacia atrás a la espaldita del punto. Paso
y termino de tejer. Ahora voy a tejer un punto alto y cadenita, y luego 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos, cadenita, dos puntos altos, cadenita, y vamos a ver, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 2 grupitos más. Vamos, 1, 2, cadenita, 1, 2 y cadenita. Es decir que aquí también voy a tener 16 puntos. Van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Me voy al punto y paso. Paso el hilo hacia atrás. Estos truquitos es con el fin de que quede mejor terminado nuestro trabajo. Recorto y listo. Aquí vamos a rematar. Ahora vamos a poner la parte de color azul. Vamos con el color azul y asimismo voy a doblar un poquito y me voy por aquí donde terminamos. Paso, tejo la primera cadenita con el doble del hilo, paso y me devuelvo hacia la espalda del punto para pasar y tejer. Ahí mismo tejo un punto alto, luego una cadenita, me salto el espacio y tejo 2 puntos altos, una cadenita, me salto el espacio y tejo 2 puntos altos, cadenita y me salto y tejo 2 puntos altos, cadenita, voy al siguiente espacio y lo mismo hasta que terminemos la vuelta. Una vez que está terminada la vuelta, me voy al punto que está inclinado para pasar el hilo hacia atrás. Vamos a recortar y listo. Ahora voy a poner el hilo jaspeado. Así de facilito como hemos venido haciendo, vamos con el hilo jaspeado. Voy a doblar un poquito y aquí donde terminé paso el hilo. Siempre la primera cadenita la voy a pasar con las 2 hebras. Ahora vamos a pasar el hilo, me devuelvo hacia atrás a la espaldita del punto, aquí, paso el hilo y tejo el punto. Ahora voy a tejer otro punto ahí mismo y luego en el siguiente espacio que vendría a ser aquí dentro de
los 2 puntos anteriores, voy a tejer 2 puntos altos. Aquí ya no hay cadenita de separación entre los puntos, ¿sí? Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Y luego en el espacio dentro, así. De manera que van a haber 2 puntos en el espacio y 2 puntos entre los puntos anteriores. Y así terminamos esta vuelta. Bien, amigas, una vez que ya tenemos completas todas las piezas que necesitamos para esta linda blusa, así como ven es la ubicación, ¿sí? Tomen en cuenta, pero no se preocupen porque en mi blog voy a dejar una foto para que ustedes no se pierdan y vean cómo debe ir nuestra blusa. Ahora vamos a proceder a unir. Miren, amigas, de estas rueditas vamos a hacer 52, pero las 51 rueditas vamos a cerrarlas como esta de aquí, como lo vine haciendo anteriormente. Me voy al punto que está inclinado, paso el hilo y lo remato, ¿sí? Aquí está, 51 rueditas ya rematadas. La rueda 52 no la vamos a cerrar. ¿Por qué razón? Porque a partir de aquí yo voy a hacer la vuelta que faltaría, que es con la que voy a seguir uniendo las demás piezas. Entonces, lo que voy a hacer es irme aquí a la cadenita y cierro con punto deslizado. Me voy a deslizar en la siguiente cadenita sobre el punto y luego me deslizo hacia la cadenita del espacio, así. Entonces ahí sí vamos a subir el primer punto, paso y me voy a la espaldita, así. Ahí mismo tejo 2 puntos altos. Luego voy a tejer una cadenita y voy a tomar uno de los cuadrados naranja. Me voy a la esquina y paso una cadenita. Luego voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Me voy al espacio, paso, tejo una cadenita y luego 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio, paso el hilo, tejo una cadenita y voy al siguiente, aquí. Tejo 1, 2 puntos altos, aquí tejo una cadenita y voy al espacio, paso y tejo otra cadenita. Luego vamos a tejer 2 puntos altos. Cadenita, me salto el espacio y 2 puntos altos. Una cadenita, me salto el espacio y tejo 2 puntos altos. Cadenita, 2 puntos altos luego del espacio. Cadenita y así voy a tejer en cada espacio, pero estos 3 últimos espacios los voy a dejar en espera porque me toca unir otro cuadrado. Ya tengo tejidos mis puntos altos y he dejado los 3 espacios para unir de esta manera. Y luego esto va a ser como un rompecabezas. No es difícil, pero sí es diferente
a los grannies que hemos unido en otros trabajos. Pongan atención. Aquí ya está tejida la cadenita que corresponde a los 2 puntos altos y me voy a la esquina. Paso, tejo una cadenita y vamos a tejer en el siguiente espacio 2 puntos altos. Paso por el espacio y paso el punto. Tejo una cadenita y nos vamos al siguiente espacio tejiendo 2 puntos altos. Voy al espacio y paso y tejo una cadenita. Vamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos. Cadenita. Vamos a la esquina. Pasamos y otra cadenita. Y aquí vamos a ir al punto alto, al primero. Pasamos en este punto, con punto deslizado. Ahora vamos a unir este redondito a esta parte. Ahora voy a soltar un momento y me voy a este punto, a la cadenita y paso el hilo, así, hacia atrás. Voy a recortar y listo. Como les dije hace un rato, los hilitos que quedan atrás no se preocupen porque luego vamos a perderlos y va a quedar súper bonita la blusa. Ahora, miren, como dice mi hijo, parece la cabecita del Mickey. Y sí, en verdad que parece. Ahora vamos con la otra ruedita. Vamos a preparar el hilo. Me voy por aquí y paso el hilo. Subo la primera cadenita junto con el hilo en doble hebra y vamos a pasar nuestro punto. Me devuelvo hacia atrás a la espaldita del punto para cerrarlo. Ahí mismo vamos a tejer 2 puntos altos. Cadenita y me voy a la esquina. Paso, tejo una cadenita y voy al siguiente espacio. Ahí van 2 puntos altos. Voy al espacio, paso y tejo una cadenita. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Pasamos al espacio y tejemos cadenita. Vamos al siguiente espacio con 2 puntos altos. Cadenita y paso a la esquina. Paso el hilo y cadenita. Ahora vamos a ir por acá, a unir esta parte con la de acá. Y tejemos 2 puntos altos. Me voy al espacio, paso y tejo cadenita. Vamos al siguiente espacio, punto alto,
punto alto, me voy al espacio, paso el hilo y tejo una cadenita. En el siguiente espacio, 2 puntos altos. Luego cadenita, en el siguiente espacio 2 puntos altos. Cadenita. Tomen en cuenta, amigas, que en este lado solo vamos a unir 4 puntos, es decir, los dos grupos de 2 puntos para pasar a este lado. Súper sencillo. Ahora vamos a seguir tejiendo 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos, hasta que tengamos libre 1, 2 y 3 espacios, porque ahí vamos a unir el siguiente cuadrado. Ya tengo 3 espacios para fijar el otro cuadrado. Están los 2 puntos, obviamente con la cadenita, y voy a la esquina. Paso el hilo y tejo una cadenita. Me voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Voy al espacio, paso y tejo una cadenita. Vamos al espacio siguiente y tejemos 2 puntos altos. Voy al espacio y paso, tejo una cadenita y vamos al último espacio tejiendo 2 puntos altos. Una cadenita. En la esquina paso y tejo cadenita. Ahora dejo en espera y me voy aquí al punto que está de costado. Paso el crochet, paso hacia atrás del hilo, vamos a recortar y listo. Cierro el punto. Ahora vamos a preparar el siguiente granny. Con el hilo doblado un poquito, me voy por aquí, paso y la primera cadenita la hago con los 2 hilos. Paso a la segunda cadenita, me devuelvo hacia atrás del punto en la espaldita, paso y cierro el punto. Y en el mismo espacio vamos a tejer 2 puntos más. 1 y 2. Tejo una cadenita y me voy a la esquina. Paso y tejo cadenita para luego tejer 2 puntos altos. Me voy al espacio y paso y tejo cadenita. Voy al siguiente espacio, tejo 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio, paso el hilo y tejo una cadenita. Voy al siguiente espacio, tejo 2 puntos altos. Aquí tejo cadenita porque ya me toca la esquina. Paso y paso con otra cadenita. Ahora vamos a unir de la parte de aquí. Vamos con 2 puntos altos. Me voy al espacio
paso y tejo cadenita. Y luego otros 2 puntos altos. Paso, paso y tejo cadenita. Ahí están 4 puntos unidos y el resto voy a tejer 2 puntos altos, cadenita y sigo hasta tener 1, 2 y 3 espacios libres para mi siguiente cuadradito. Ya están listos los 3 espacios para el cuadradito. Aquí están mis 2 puntos más la cadenita. Paso y voy a tejer una cadenita. Siempre tomen en cuenta que en la esquina va a tener 2 cadenitas y en cada unión solo una, es decir, la que pasamos y tejemos. Vamos 2 puntos altos. Si ven aquí, paso directamente y solo es una cadenita y así cuadran bien los puntos. Aquí van 2 puntos altos, voy al espacio y paso el hilo, tejo cadenita y me voy al espacio que viene con 2 puntos altos, cadenita, en la esquina paso y otra cadenita. Ahora dejo en espera el punto y me voy al punto del costado, así. Voy a pasar el punto hacia atrás. Vamos a recortar para luego rematar. Y ahí está listo para unir el próximo granny. Miren, amigas, ya estoy casi terminando la base de mi saquito. Aquí tengo esta ruedita que es para poner en el centro y con eso se uniría esta parte. Entonces vamos a hacerlo. Doblo el hilo un poquito y vamos a pasar por aquí. Paso el hilo y en esta espaldita, como les dije, paso y cierro el punto. Aquí mismo voy a tejer 2 puntos más. Una cadenita y ahora voy a tomar este cuadradito y me voy a la punta, paso y tejo una cadenita. En el espacio que viene tejemos 2 puntos altos, me voy por aquí, paso el hilo, tejo una cadenita, 2 puntos altos, paso, cadenita y 2 puntos altos.
Como aquí ya vamos a la esquina, cadenita, paso y tejo otra cadenita. Ahora voy a tejer 2 puntos altos. Y me voy acá. Paso estos 2 puntos y listo. Tejo una cadenita. Vuelvo a tejer 2 puntos altos. Y me voy al siguiente espacio. Cadenita. Y sigo tejiendo. 2 puntos altos. Cadenita. 2 puntos altos. Cadenita. Y vamos por aquí 3 espacios más. Así. Quiere decir que vamos a tejer en 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy por acá. Y vamos a tomar de este lado. Vamos a hacer que coincidan en estos 2 espacios. Aquí no tejo la cadenita en estos 2 puntos, sino al momento de pasar. Entonces cuento 1, 2 y aquí en el espacio paso el hilo y ahí sí tejo la cadenita. Voy a tejer los otros 2 puntos del siguiente espacio y la cadenita la pongo aquí en la unión, así. Ahora vamos a tejer los 2 puntos para coincidir con la esquina de acá y vamos. Dos, cadenita, voy a la esquina, paso y cadenita. 2 puntos. Me voy al espacio, paso y tejo mi cadenita. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos. Paso al espacio y tejo cadenita. Voy al último espacio tejiendo 2 puntos altos, una cadenita, voy a la esquina, paso y cierro con otra cadenita. Ahora me voy aquí al punto de costado, paso el hilo hacia atrás y voy a recortar. Ahorita ya estoy con mi tijera pequeñita porque la grande es incómoda para mí. Entonces por aquí vamos a cerrar y listo. Como les dije, amigas, tienen que únicamente estar pendientes de que cada piecita quede bien unida y que cuadren los puntos. Esto es como un rompecabezas. Y sí que me he roto la cabeza porque antes de hacer el video tuve que cuadrar, tuve que hacer pruebas y todo para que me quede bien y poder hacer el saco que me gustó y compartirlo con ustedes para vestir de pasarela.
Miren ya cómo queda. Esto es como un fajín, porque lo vamos a hacer cerrado, ¿sí? Entonces ahora vamos a unir la siguiente parte. Miren, amigas, yo me he adelantado ya a tejer la parte de arriba, lo que vendría a ser parte del pecho y de la manga. ¿Por qué me adelanté primero a hacer esto? Porque para unir la segunda parte de nuestra fajilla que va en la cintura, de ley ya tiene que estar esto unido. Para unir esta parte acá. Así que les voy a indicar cómo tejer esta parte, cómo unirla, para luego unir a la parte de abajo. No es nada difícil, amigas, y lo vamos a hacer juntas. Ahí está. Miren, como yo les había dicho, los triángulos que son la mitad de esta pieza es para la parte del cuello, como ven aquí. Así es como va a quedar. Esta pieza va a ir doblada hacia el otro lado porque es para unir las piezas de la parte de atrás, ¿sí? Así como ven. Entonces vamos a unir esta pieza. Viéndola así parece una bufanda, que no quedaría nada mal tampoco, ¿no? Con un bordecito quedaría chévere. Ya es la imaginación de cada persona. Entonces vamos a unir. Cada franjita, como yo les indiqué al principio, de las ruedas azules va a tener 9 y estas van a tener 8 más la media pieza. Ahora, yo ya uní la parte, podría decirse delantera, y ahora la parte de atrás de la espalda la vamos a unir de la misma manera, pero con la diferencia de que va a irse uniendo también esta parte con la de acá, porque obviamente esto va unido entre sí. No le puedo yo coser las piezas aparte, tiene que ir unido. Pero no se preocupen porque todo lo que voy a hacer acá es lo mismo que yo hice acá. La única diferencia es, como les digo, que ya voy a ir uniendo las dos partes. Dicho esto, yo me adelanté ya a tejer los 3 primeros puntos con la cadenita. Ahora voy a tomar una de estas piezas y paso a la punta, paso, tejo mi cadenita y vamos a tejer 2 puntos altos, voy al espacio, paso el hilo, tejo una cadenita, voy al siguiente espacio y tejo los 2 puntos altos que corresponden, paso al espacio, paso y tejo cadenita. Me voy al siguiente espacio y vamos a tejer 2 puntos altos, cadenita, voy a la punta, paso y tejo cadenita. En este espacio voy a tejer los 2 puntos altos que corresponden, más una cadenita porque voy a unir acá. Entonces me voy a la punta, paso, tejo cadenita, 2 puntos altos, paso al espacio y paso el hilo, tejo una cadenita y me voy al siguiente espacio. Voy al espacio, paso, cadenita. Ahora, pongan atención. Aquí va a haber siempre 3 puntos altos.
Y en esos 3 puntos altos vamos a hacer la unión de esta manera. Aquí vienen 2 puntos. Cadenita, y no voy a unir aquí en esta punta, sino que voy a bajar directamente al espacio entre los 3 puntos para ahí tejer mi cadenita, así, y luego voy al siguiente espacio para tejer 2 puntos altos, cadenita, y me voy al otro espacio entre los 3 puntos, paso y tejo la cadenita, y luego voy a seguir tejiendo los siguientes 4 espacios con 2 puntos y una cadenita, pero esto lo hacemos suelto, no vamos a unir a esta parte porque se supone que es la manga, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo separado. Una vez que tengo los 4 espacios tejidos, vamos a unir una de las puntas, ¿sí? Es decir, la mitad del cuadrado. La cadenita que corresponde a estos 2 puntos la voy a tejer uniendo esta pieza, así. Paso, cadenita, voy al siguiente espacio con 2 puntos altos, vamos al siguiente espacio, cadenita, y termino los 2 últimos puntos en este espacio. Igualmente, aquí no tejo la cadenita, sino que paso y tejo la cadenita, y ahora me voy a ir al punto de costado para pasar el hilo hacia atrás. Ahí. Vamos a recortar y cerramos. Y miren, ya nos va quedando así. Ahí. Así. Y aquí está obviamente la abertura de lo que va a ser la manga. Ahora vamos a colocar el siguiente granny. Ya me adelanté a poner los 3 primeros puntos y la primera cadenita. Ahora tomo mi pieza de color tomate, paso y vamos con una cadenita. Ahora 2 puntos altos. Voy al espacio y paso para tejer cadenita. 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio y paso y tejo cadenita. 2 puntos altos. Una cadenita, voy a la siguiente punta, paso y tejo cadenita, y en el siguiente espacio obviamente 2 puntos altos. Tejo una cadenita y me voy a la punta de acá, así. Cadenita, 2 puntos altos,
Voy al espacio y tejo una cadenita. Luego me toca de nuevo 2 puntos altos. Voy al espacio, paso y tejo una cadenita. Ahora voy a tejer 2 puntos altos. Cadenita y no voy a pasar aquí, sino acá, entre el espacio de los 3 puntos. Siempre en esa unión la vamos a hacer así. Aquí hago la cadenita y luego voy a tejer los siguientes 2 puntos. Cadenita y me voy acá, al siguiente espacio. Cierro con cadenita. Y voy a repetir lo mismo en este lado. Así. 2 puntos altos, voy al espacio siguiente y paso y tejo mi cadenita. Luego 2 puntos altos. Voy al espacio y tejo cadenita. Aquí tengo otra unión. Y tejo mis 2 puntos correspondientes. Cadenita. Y así mismo, no voy a pasar en el espacio tomate, sino aquí, entre los puntos. Tejo mi cadenita y voy al siguiente espacio con 2 puntos altos. Cadenita. Y me voy al otro espacio entre los 2 puntos. Paso y tejo cadenita. Ahora voy al siguiente espacio con 2 puntos altos. Voy al espacio naranja, paso, cadenita y luego me toca 2 puntos altos. Vamos a pasar, tejo mi cadenita y aquí tengo la punta que falta, pero como aquí ya vienen los 3 puntos, lo que voy a hacer es una cadenita, voy a la punta, paso, tejo cadenita y voy a cerrar mi punto tomando el punto de costado, paso el hilo hacia atrás y listo. Aquí cerré de esa manera porque, como les repito, ya estaba libre la punta y me tocaba cerrar aquí. Eso es todo. Miren cómo va quedando. Ahora voy a poner en este espacio otro granny. Ya me adelanté a poner el granny que seguía. Ahora nos correspondería unir de esta manera. De este lado, así, así y la punta. Entonces, yo ya me adelanté aquí a poner 3 puntos altos. Vamos con la cadenita. Y me voy por aquí. Paso. Y tejemos cadenita. Luego vamos 2 puntos altos. Vamos al espacio y paso con cadenita.
2 puntos altos, paso y tejo cadenita, 2 puntos altos, cadenita y me voy directo acá, paso y tejo cadenita y luego en el siguiente espacio 2 puntos altos, cadenita, paso y otra cadenita. Ahora voy a tejer este lado, así. Ya saben ustedes que siempre son 2 puntos altos, pasamos y en cada espacio cadenita. Ahora vamos en la punta a tejer cadenita, paso y cierro con otra cadenita. Dos puntos altos, cadenita. Ahora vamos con el cuadrado, voy a la punta y paso, paso con cadenita y sigo uniendo. Aquí viene cadenita, ya estoy en la punta, paso y tejo otra cadenita. Ahora seguimos con 2 puntos altos, cadenita y aquí viene la punta, paso, tejo cadenita y vamos a cerrar este lado. Voy al siguiente espacio, paso, tejo cadenita y en el borde del punto, ya saben ustedes, paso el hilo hacia atrás y luego vamos a rematar. Y así es como nos va quedando, miren. Ya estamos a la mitad casi del cuello. Ahora vamos por el siguiente. Y lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer acá. Vamos a poner con los 3 puntos hacia arriba, así. Unimos este lado, luego viene
así, mi rompecabezas. ¿Sí ven? Es exactamente lo que ya hice aquí, voy a hacer acá. Miren, amigas, yo ya me adelanté a poner la pieza que sigue, que sería en este caso la mitad del cuadradito. Está listo nuestro cuello. De esta parte está unido y obviamente en la parte de abajo de la manga. Así es como nos tiene que quedar. Miren, para luego seguir uniendo la parte de abajo. Yo me adelanté también a preparar la manga, que en este caso, una vez unido en la base, vamos a tejer 3 vueltas de medio punto y ya les indico cómo. Entonces así es como debe quedarnos. Ya les voy a dejar también una imagen en mi blog para que ustedes tengan la guía y les salga bonito este buzo. Antes de continuar con nuestro trabajo, yo quiero poner de una vez el borde de 3 vueltas de medio punto en el cuello, porque como yo he dejado aquí hilo suficiente, no quiero que se me enrede ni que sea una molestia al momento de unir los demás. Entonces, aquí donde está mi marquita, vamos a retirarla para seguir con el trabajo. Aquí estos hilos están ya anudados y preparados para que no haya ningún problema. Y ahora me voy a la costillita del primer punto, tomando por atrás, así. Punto deslizado. Luego me voy por la otra costillita en el mismo punto, así, para pasar mi primer medio punto. Ahora vamos a los espacios entre los puntos altos, vamos con medio punto. Aquí en este espacio donde están los puntos altos de costado, vamos a poner 2 medios puntos dentro de cada espacio, porque el modelo de esta blusita es con el cuello flojito. Entonces vamos a ir ahí, 2 puntos, 2 puntos. Vamos por acá y lo mismo. Dos puntos. Aquí en medio de los puntos altos, 1, 1 y 1. Y así vamos perdiendo también los hilos para que nos quede bonito el trabajo. Aquí medio punto. Aquí vienen los puntos naranja y blanco. Tienen que ir 2 medios puntos dentro de cada espacio. Así hasta que terminemos de poner medio punto en todo el borde del cuello. Una vez terminada la primera vuelta de medio punto, asimismo voy al primer medio punto, pero por la costillita de atrás. Me deslizo y voy hacia adelante pasando por la cadenita, paso y tejo mi medio punto. Ahora voy a hacer 2 vueltas más de medio punto en el borde de mi cuello. Punto sobre el punto anterior. Una vez terminadas mis 3 vueltas de medio punto, me voy al punto de inicio por la parte de atrás con mi crochet
paso el hilo hacia atrás y listo. Vamos a recortar y eso es todo. Luego ya vamos a perder estos hilitos por la parte de atrás de nuestro saco. Ahora les voy a indicar cómo hice la parte de la manga. Como ustedes ven aquí, está en punta con los cuadraditos naranja y tenemos que encasillar nuestras rueditas con la mitad del cuadradito aquí. Entonces me adelanté yo a tejer 2 puntos altos. Aquí solo con esta piecita no vamos a tejer la cadenita que tejemos aquí, ¿sí? Porque aquí va, después de los 2 puntos, una cadenita, pasamos y otra cadenita. Acá no, porque está a la mitad obviamente. Entonces voy aquí a este espacio, paso y tejo mi cadenita. Luego 2 puntos altos, me voy al espacio que sigue, paso y tejo cadenita. 2 puntos altos, paso al siguiente espacio, paso y tejo cadenita. En el siguiente espacio 2 puntos altos y aquí sí, como estamos en la punta, una cadenita, paso, paso el punto y tejo otra cadenita. Tejo 2 puntos altos, una cadenita y nos vamos por acá a la punta de la figura del medio. Paso y tejo una cadenita. Ahora vamos a seguir uniendo. Tejo 2 puntos altos, voy al siguiente espacio, paso y tejo una cadenita. 2 puntos altos, voy al siguiente espacio y paso y tejo cadenita. Ahora voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, una cadenita y me voy al espacio entre los 2 puntos, no aquí. Paso y tejo una cadenita. Y luego vamos a tejer 2 puntos altos, cadenita y voy al otro espacio entre los puntos. Aquí. Paso y tejo una cadenita y voy a cerrar de la misma forma este lado, como hice aquí. Miren, ya está de este lado, tal como hice acá. Aquí obviamente como ya llegamos a la punta, como siempre ya les dije, van los 2 puntos, una cadenita, paso y otra cadenita. Luego vamos a hacer los siguientes 4 espacios con 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos, cadenita. Ahora me voy aquí al punto de costado, paso el crochet y paso el hilo hacia atrás. Vamos a recortar y listo. Cierro el punto y ahora vamos a colocar el otro círculo. Aquí como voy a empezar desde esta punta, entonces tengo 2 puntos altos y una cadenita.
Me voy aquí, paso y tejo mi cadenita. Ahora 2 puntos altos. Y vamos al espacio que sigue. Paso y tejo cadenita. Luego 2 puntos altos. Ya ven ustedes, amigas, que esto es cuestión solo de paciencia, pero es súper fácil. Así. Vamos con 2 puntos altos. Aquí va cadenita porque ya vamos al extremo. No voy a pasar por aquí, sino en medio de los 2 puntos. Paso y tejo cadenita y vuelvo a tejer 2 puntos altos con cadenita. Y me voy al otro espacio. Tejo mi cadenita y sigo haciendo lo mismo. Ahí. Así. Voy al espacio. Cadenita. Aquí ya viene el otro extremo y así mismo. 2 puntos altos con cadenita. Paso. Paso y tejo cadenita. 2 puntos altos. Cadenita y me voy al extremo. Ya está listo en este lado también, igual como hicimos acá. Terminé el círculo y me adelanté a colocar del otro lado. Como es el mismo proceso, entonces vamos a hacerlo el de aquí. Yo me adelanté, amigas, a tejer en los 3 espacios, 2 puntos altos con cadenita de separación. Miren bien, están 3. Y de este lado voy a contar también 1, 2 y 3. Y en este espacio vamos a pasar para tejer la cadenita que corresponde. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. Y en el espacio siguiente paso para tejer mi cadenita. Ahora vamos con 2 puntos altos. Y aquí va cadenita. Y vamos a pasar al espacio que viene para tejer una cadenita. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. Viene el siguiente espacio y seguimos. 2 puntos altos al siguiente espacio, paso y cadenita. Ahora 2 puntos altos, nos toca una cadenita y vamos aquí entre los 2 puntos altos, paso y tejo cadenita. Vamos a los 2 puntos altos siguientes. Cadenita. Y aquí vamos al siguiente espacio, aquí. Listo. Seguimos cerrando de la misma manera. 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio, paso y tejo cadenita. 2 puntos altos.
Vamos al siguiente espacio, paso y mi cadenita. Aquí ya viene punto de unión y seguimos tejiendo como corresponde. Aquí serían 2 puntos altos, cadenita, vamos al espacio, otra cadenita, aquí 2 puntos altos, una cadenita, vamos al espacio y paso para tejer cadenita. Y ya llegamos a la punta y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. 2 puntos altos, voy al espacio y tejo mi cadenita. Acá vienen 2 puntos altos, voy al espacio y tejo cadenita y tejo los 2 últimos puntos altos así. Aquí no va cadenita, sino directamente como acá, los 2 puntos para pasar al punto naranja. Paso y ahí sí tejo mi cadenita. Ahora me voy al primer punto. Esta es la cadenita de costado, me voy a la costillita de atrás y cierro con punto deslizado. Luego paso por la costillita de adelante en el mismo punto, por aquí. Y listo, nuestro primer medio punto. Ahora vamos a hacer medio punto, así. Medio punto, en este espacio medio punto y acá también, así. Previamente estos hilos yo ya los rematé para que no se suelten y no haya problema y no quede feo. Así. Aquí no me voy a ir a este espacio, sino directamente al color naranja. Y ahí tejo 2 medios puntos. Luego paso el color blanco y tejo también ahí 2 medios puntos. Vamos al color blanco otra vez y lo mismo. Voy a perder este hilito, así. 1 y 2 medios puntos. Voy al color naranja y tejo 2 medios puntos. Ahí. Ahora paso directamente aquí, no dentro de este punto. Tienen que ir cuadrando para que les quede bonito, amigas. Así, medio punto por todo el contorno de nuestra manga. Así. De la misma manera, como ya les dice aquí, vamos a terminar todo el borde. Una vez terminada mi vuelta, tal como hice en la anterior, voy a pasar por aquí y tejo punto deslizado. Luego me voy hacia adelante del punto, paso el hilo y tejo mi medio punto. Y voy a tejer 2 vueltas más con medio punto. Tejiendo obviamente medio punto sobre el anterior. Terminemos entonces.
Ya tengo 3 vueltas y voy a recortar. Ahora me voy a ir por aquí, por el primer medio punto, paso hacia atrás y listo. Luego ese hilo lo vamos a perder, no hay problema. Y miren cómo queda ya. Ahora vamos a unir el fajín que hicimos al principio, que era el comienzo de la blusa. Así. Fíjense bien. Cómo debe ir. Ahora voy a preparar entonces el círculo que va de este lado. Y va colocado de la misma manera que el de acá. Miren, amigas, yo me adelanté a unir los grannies de la parte central, porque en teoría la unión es la misma en todo el proceso. Una que otra variación, pero es mínima. Por ejemplo, aquí en la axila vamos a hacer un puntito más que ya les voy a indicar. De ahí el resto es lo mismo, y por eso he dejado aquí los 2 últimos grannies para unir. En especial quiero mostrarles el del costado para que vean cómo se une aquí. Entonces, como ya están mis 2 primeros puntos con la cadenita, me voy a ir por acá. A la punta del cuadrado naranja. Paso y tejo una cadenita. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. Una cadenita y tomamos la punta siguiente. Paso y tejo cadenita y tejo 2 puntos altos. Ahí paso y tejo cadenita. Voy al espacio, paso y tejo mi cadenita. Ahora 2 puntos altos, cadenita, y no voy a pasar por aquí sino acá. Aquí ustedes ven que en esta pieza están 2 puntos altos, por lo que al unir en este de acá voy a poner 3. Así. 1, 2 y 3. Una cadenita y paso en ese espacio. Tejo cadenita y van a terminar de unir el resto de la misma manera que acá. Así. Acá están 3 puntos, entonces aquí van solo 2. Terminemos de unir. Ya está unido mi granny y ahora vamos al espacio donde está la manga. Aquí quiero darles una indicación a fin de que al momento de cerrar, como se une aquí y acá, queda un hueco muy feo. Entonces, en el momento que ustedes van uniendo, van a unir uno de los espacios debajo de la manga, es decir, así. ¿Sí?
Aquí está el cuadradito y uno de los espacios para poder unir el resto. Entonces, aquí solamente vamos a poner 2 puntos altos, pero no la cadenita. La cadenita la hacemos aquí, en este espacio. Ahí. Y vamos a ir uniendo tal como hicimos lo demás. Así. 2 puntos altos, voy al espacio, paso y tejo mi cadenita. Así. Así. Aquí va cadenita y voy al espacio. Tejo mi cadenita, 2 puntos altos, cadenita y me voy a este espacio. Paso y tejo cadenita. Y así vamos a cerrar todo este contorno hasta llegar aquí, donde les voy a dar otra indicación. Ya terminé de poner el granny. Ahora me he quedado en los 2 últimos puntos con la cadenita. Y aquí nos tocaría pasar el hilo, tejer la cadenita y nos vamos al primer punto en la cadenita de costado. Pasamos hacia atrás el hilo. Y ustedes ven que queda ese hueco feo. Me voy a ir aquí, en medio de los 3 puntos, paso y luego me voy acá y también paso, cierro y listo. Y el hilo obviamente se va hacia atrás para luego perderlo y rematar. Y listo. Ahí ven ustedes que no quedó un hueco feo, sino los normales de las uniones. Ahora lo que nos toca es el arduo trabajo de ir perdiendo los hilos que quedan colgantes aquí. Ustedes con cuidado con la aguja lanera van a ir perdiendo por los espacios. Ya les voy a indicar cómo. Miren, amigas, cómo está bien planito aquí. Ustedes ven que no hay un solo hilo colgante. He dejado solo uno para mostrarles cómo he camuflado todos mis hilos. Entonces, por aquí obviamente ya está pasado. Y aquí a mí me gusta que queden bien seguros los hilos y no se preocupen que no van a quedar amontonados ni nada, si ustedes saben hacerlo bien. Así, aquí está otro remate por cualquier cosita y me paso por aquí, por el churito del punto, aquí, así. Y así queda más seguro, incluso cuando lavamos la prenda, esos hilos no se notan y no se van a salir, no se van a zafar, no se va a destripar nuestra prenda y los grannies van a quedar ahí por siempre. Desde luego debemos tratar de cuidar nuestras prendas, de lavarlas de una manera delicada. Y listo. Aquí pierdo. La parte más tediosa, podría decirse en el buen sentido de la palabra, es esta, perder los hilos. Pero cada minuto
empleado va a valer la pena porque el resultado final es lo que cuenta. Ya cuando uno se pone una prenda que le costó tanto esfuerzo realizar, ahí es cuando dice, sí, valió la pena, no importa el tiempo que me haya demorado. Y listo. Aquí está. Les tiro un poquito y eso es todo. Están perdidos todos mis hilos, mi saco está listo y ya van a ver cómo quedó. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo? ¿Ya vieron ustedes? Nosotros como tejedoras también podemos lucir como de pasarela. Es cuestión de ponernos las pilas nada más en el momento de la confección. Si ustedes tienen alguna imagen que deseen tejer conmigo de algún famoso, envíenme a mi correo para tejerla juntas. Ya saben que en mi canal todo se vale. Y si les ha gustado este video, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. No se pierdan, amigas, Dios mediante, el jueves de puntadas, porque tengo una puntada muy bonita y con la misma haremos, Dios mediante, el próximo video en Martes de Moda. Es una puntada muy sencillita, pero sé que les va a gustar. Así que no se desconecten, amigas, porque vienen muchas cosas muy bonitas y vamos a estar en tendencia de moda tejida. Ya nos vemos entonces porque voy a seguir